La congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Presidente, solicito declárese de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de la construcción del gran complejo cultural en Chimbote, El Santa, en concordancia con la ley número 3632, ley que restituye el predio a favor del Estado de Paul Harris del antiguo Estadio Gómez Arellano, autorizándose al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los recursos correspondientes en el marco de la obra emblemática para la región Ancash por la celebración del bicentenario de la independencia del Perú. 2. Solicito declárese de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de la construcción del Museo de las Montañas de Investigación Científica en la provincia de Huaraz, capital y departamento de Ancash, ya que tiene también conocimiento la vicepresidente de esta comisión desde el año 2008, promesa que se quedó en el camino y que ahora debe de esta comisión ser de aprobación. Créase las unidades tanto formuladoras y ejecutoras de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo en el pliego 448 del Gobierno Regional del Departamento de Ancash, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto hago mención el artículo 68, ley número 1440. También renovar que el año pasado en el presupuesto se había ordenado y aprobado la unidad ejecutora con total autonomía para la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Departamento de Ancash. En la misma línea, a pedido de nuestros asegurados, reconsiderar y que se apruebe en la Ley de Presupuesto del Sector Público del ejercicio fiscal 2019 una partida presupuestal destinado para otorgar una bonificación extraordinaria mensual ascendiente a 900 soles por el costo de vida para los jubilados y pensionistas del decreto legislativo 19.990, 18.846 y 20.530, a pagarse a partir de enero del 2019. También reconsidérese en una disposición complementaria a ser incorporada en la Ley de Presupuesto Público 2019 para el fortalecimiento económico del Seguro Social de Salud. En su primera, establezcase que la Oficina de Normalización Provisional, Oficina Nacional de Pensiones, se encargará de la administración y pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley número 20.530 y sus normas complementarias y modificatorias correspondientes a los pensionistas del Seguro Social de Salud, así como el pago de pensiones del Decreto Ley número 18.846 a cargo de Salud, dando por concluido el pago de la deuda financiera establecida en el Decreto de Urgencia número 06798 para el pago de pensiones. La ONP tomará como referencia el monto de las pensiones abonadas al último vez previo a la entrada en vigencia de la presente ley. Para dicho efecto, facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la ONP anualmente los recursos necesarios para el pago de las pensiones correspondientes a los regímenes de leyes número 20.530 y número 18.846 mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se emitirán las normas complementarias para la ejecución de la presente disposición. Y por último, tengo para que se tenga bien en cuenta el proyecto de ley, ficha de artículo presupuesto, que solo es una autorización para pago de compensaciones y entregas económicas del
personal de la salud al servicio del Estado previstas en el reglamento del decreto legislativo número 1153, aprobado por decreto supremo número 015-2018 por el periodo comprendido del 13 de septiembre del 2013 al 13/7/2018. En esa línea, autorízase al Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos, unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y otras entidades señaladas en el ámbito del decreto legislativo número 1153 a utilizar las formas de cálculo y o asignar el monto de las entregas económicas fijadas en los artículos 9 y 11 del reglamento del decreto legislativo número 1153, aprobados por decreto supremo número 015-2018. Asimismo, para el personal de salud que durante el periodo comprendido del 13 de septiembre del 2013 al 13 de julio del año 2018 le correspondió lo siguiente: entrega económica por cumplir 25 o 30 años de servicio efectivo, entrega económica por sepelio, entrega económica por luto, entrega económica por compensación por tiempo de servicio. 2. Lo dispuesto en el numeral precedente no exime del cumplimiento de las características, condiciones y procedimientos para las entregas económicas previstas en los artículos 10 y 11 del reglamento antes citado. La presente disposición entre en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Quedo agradecida y escuchada y debe tomarse en cuenta en esta comisión de presupuestos. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Sonia Echevarría. Gracias, presidente. Solicito la incorporación en la Ley de Presupuesto Público del año 2019 del Plan de Descontaminación y Tratamiento de Pasivos Ambientales del ramal ferroviario La Oroya, Cerro de Pasco, tramo PQ 50 al PQ 115. Toda vez de que el lago Chinchaycocha se encuentra afectado por la contaminación y de actividades mineras, urbanas y ferroviarias, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya aprobó el plan de descontaminación mediante la resolución directoral 488-2018 de fecha 29 de agosto del 2018. También solicito la aprobación de montos de la asignación por vigilancia y seguridad en el marco de la ley 2979 y propongo el siguiente artículo. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a establecer los montos específicos de la asignación por vigilancia y seguridad a que se refiere el artículo 23 de la Ley 2979, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Los referidos montos se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del sector. Lo dispuesto en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional Penitenciario, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Tapia. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro de Economía, Carlos Oliva. Disposiciones complementarias finales. Que se autorice el nombramiento de los profesionales de salud, técnicos, auxiliares esenciales del Ministerio de Salud, contratados bajo la modalidad de SNP locadores, excluidos en el proceso de nombramiento 2014-2018. Siguiente, disposición complementaria. Autorícese el nombramiento del personal de salud de las Fuerzas Armadas que a la fecha de la presente ley se encuentran laborando en la condición de contratados bajo el régimen del decreto legislativo 276. Autorícese el nombramiento del personal de salud administrativo del MINSA que a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentran laborando en condición de contratados CAS. Disposición complementaria. Autorícese la creación de la unidad ejecutora de la red de salud en la provincia de Selendín, en el pliego 445 del Gobierno Regional de Cajamarca durante el año 2019.
Autorícese el financiamiento para el reconocimiento de tiempos de servicios, regularizar la transferencia de aportes de la Caja de Pensiones Militar Policial y otorgar el grado inmediato superior a los oficiales del Servicio de la Policía Nacional del Perú en actividad que ingresaron en el proceso de asimilación PNP en 1995, comprendidos en la Resolución Ministerial 929 y 012 del año 2015-2016. Disposición complementaria. Que se autorice al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por un monto de 50 millones en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias con cargo a recursos de su presupuesto institucional a favor del Hospital Loaiza. Dichos recursos serán destinados exclusivamente a la reposición y adquisición de nuevo equipo biomédico. Vale decir que son con su presupuesto institucional del Hospital Loaiza. Disposición complementaria. Exceptúese por única vez al personal comprendido en el régimen laboral 728, vale decir para que el Ministerio de Salud, en la ejecutora 001, Ministerio de Agricultura, Administración Central, ex-INRENA, ex-INADE y ex-CONAPS, y 011, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, ex-PRONAMACH, del pliego 013, del Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, de lo establecido en el artículo 6 referido al ingreso de personal. Es decir, un reajuste e incremento de remuneraciones. En relación al artículo 21, que ya habíamos aprobado en la ley de presupuesto, solamente recalcar que se autoriza al Ministerio de Salud, a partir de la aprobación de presente ley, a realizar transferencias financieras. En relación a la precisión de norma de ley de reconstrucción con cambios para operativar modalidad de núcleos ejecutores. En el artículo 10, la implementación de intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con cambios a través de núcleos ejecutores. Aquí se entiende por asignación financiera a la transferencia financiera. Por último, presidente, autorizar el programa de mejoramiento integral de barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a ejecutar obras para los Juegos Panamericanos, que se refiere a los códigos unificados 2407-756, 2400-516, 2400-819 y 2380-895. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. Saludarlo al señor ministro. Voy a dar lectura solamente a las propuestas, presidente, como usted bien lo ha indicado. Con respecto a la Municipalidad Distrital de Ancón, autorícese la Municipalidad Distrital de Ancón durante el año fiscal 2018 a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta por la suma de 1.708.914 soles, con cargo a los recursos que le fueron transferidos en el marco del numeral 2.4 del artículo 2 del decreto de urgencia número 006-2018 para financiar los proyectos de inversión con códigos 22.85.618, 23.02.432, 21.21.352 y 22.12.855. con el objeto de que tales recursos sean reorientados para financiar el proyecto de inversión con código 2430-415, hasta por 1.145.985 soles, y el proyecto de inversión con código 2310-520, hasta por 562.929 soles. Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Ancón queda exonerada de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de publicada la presente ley. Con respecto, presidente, a los oficiales de servicio de la PNP comprendidos en la resolución ministerial 697. Disposición complementaria final. Reconózcase el tiempo de servicio como oficiales de servicio desde su ingreso a la Policía Nacional del Perú a los oficiales de servicios enfermeros PNP en actividad, egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad PNP de las promociones 98, 99, 2000, comprendidos en la resolución ministerial 697-2018 y N
2021-PNP. Regularícese su régimen pensionario, transfiriendo sus aportes con fines previsionales durante los años que laboraron como empleados civiles y como oficiales PNP a la Caja de Pensiones Militar Policial, Decreto Ley 19846, Fondo 1. Otórguese excepcionalmente y por única vez el grado inmediato superior, antigüedad y aptitud para el ascenso al subsiguiente grado inmediato superior en el proceso de ascenso del año 2019. Autorícese al Ministerio del Interior a emitir las normas complementarias que permitan el cumplimiento del presente artículo en el año fiscal 2019. El personal comprendido en la presente norma quedará exceptuado del pase a retiro por la causal del límite de edad en el grado, en tanto no se regularice su régimen previsional. Con respecto a Sofratagna, presidente, siendo una institución que no irroga, no tiene fondos, traslado de fondos del Tesoro Público, sino se autogenera sus fondos de operación, la propuesta es la siguiente: exclúyase al Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Sofratagna, de los alcances del artículo 25 de la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Con respecto a los trabajadores del Ministerio Público, disposición complementaria final: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de la escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público acorde con la propuesta efectuada por el titular del pliego y a los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia. Transfiérase los recursos necesarios para su inmediata implementación. La nueva escala remunerativa del personal administrativo del Ministerio Público se aprobará en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Autorízase de manera excepcional y por única vez el otorgamiento de una bonificación a favor del personal administrativo del Ministerio Público sujeto a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728, con excepción de los fiscales. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 051/91 PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones asignadas o entregadas. Con respecto a la ley que declara de interés nacional la modernización del ferrocarril Tacna-Arica, disposición complementaria final: autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año fiscal 2019 a realizar los estudios de inversión del proyecto mejoramiento de la infraestructura de servicios de transporte ferroviario Tacna-Arica, declarado de interés nacional y necesidad pública de conformidad a la ley número 3064, aprobada por el Congreso de la República el 10 de agosto de 2017. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Con respecto al Hospital de Rehabilitación del Callao, disposición complementaria final: autorízase durante el año fiscal 2019 al Hospital de Rehabilitación, Unidad Ejecutora 404 del pliego presupuestal Gobierno Regional del Callao, el financiamiento de los cargos previstos en su cuadro de asignación de personal provisional, aprobado mediante Ordenanza Regional del Callao número 000012, de fecha 20 de octubre del 2017, por el monto de 15.771.749.89 céntimos.
lo que asegurará la continuidad en la atención oportuna de los pacientes con discapacidad a nivel nacional. Asimismo, el aumento en las atenciones en terapia de rehabilitación, brindándose una atención con calidad, calidez y con profesionales comprometidos. Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérese al Hospital de Rehabilitación Unidad Ejecutora 404 del pliego presupuestal Gobierno Regional del Callao de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley y de las prohibiciones contenidas en la Ley 28.212 y sus modificatorias. Con referente a la Contraloría General de la República, transferencia de recursos de las empresas del Estado a la Contraloría General en el marco de la ley número 3742 relacionado con la incorporación de OSI, pago de sociedades de auditoría y servicios de capacitación. Considérase a las entidades de tratamiento empresarial, fondos y otros similares sujetos al Sistema Nacional de Control en el artículo 20, sociedades de auditoría. Tercera, transferencia financiera para el financiamiento de los órganos de control institucional a cargo de la Contraloría General de la República. Cuarta, transferencia financiera para el desarrollo de programas de capacitación por medio de la Escuela Nacional de Control de las disposiciones complementarias finales de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. A tal efecto, se autoriza a las entidades de tratamiento empresarial, fondos y otros similares sujetos al Sistema Nacional de Control a realizar transferencias con cargo de sus recursos a favor de la Contraloría General de la República, las mismas que deben efectuarse mediante acuerdo de directorio o la que corresponda. Asimismo, autorícese a la Contraloría General de la República e incorporar los recursos transferidos en el marco de la Ley 3742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Asimismo, presidente, con respecto a SUNAR, autorizar a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, gestionar la aprobación de su escala remunerativa en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérase a la SUNAR de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley. Disposición complementaria modificatoria con relación a los técnicos y auxiliares de salud pública, presidente. Modifíquese el inciso E del numeral 8.2 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas al personal de la salud al servicio del Estado con el siguiente texto. E. Bonificación por puesto en servicios de salud pública. Se asigna al puesto ocupado por un profesional técnico y auxiliar asistencial de la salud en las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del presente decreto legislativo y que únicamente realiza funciones esenciales en los servicios de salud pública descritas en el numeral 5.1 del artículo 5 de la presente norma. La bonificación se diferencia de acuerdo al puesto asignado y no es aplicable a los profesionales técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que persigan bonificación prevista en el literal C del presente numeral. Para la asignación al puesto se debe cumplir con un perfil previamente determinado por el Ministerio de Salud. En caso que se produzca el cese en el puesto o el traslado del profesional técnico y auxiliares asistenciales de la salud a puestos distintos, se dejará de percibir la referida bonificación, debiendo adecuarse a los beneficios que les pudiera corresponder al puesto de destino. Una disposición complementaria final, presidente, con respecto a la incorporación de OSI al pago de sociedades de auditoría y servicios de capacitación. Considérase a las entidades de tratamiento empresarial y fondos y otros similares sujetos al sistema,
No, presidente, esto ya está, la final. Autorízase de manera excepcional a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que establezca y apruebe su escala de incentivos laborales de CAFAE para el personal transferido del Ministerio del Interior del régimen de Decreto Ley 276, así como para realizar modificaciones y transferencias presupuestarias en el nivel institucional a favor del CAFAE Migraciones. Las modificaciones presupuestarias y transferencias en el nivel institucional autorizadas en el párrafo precedente se aprueban mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones y utilizado, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Eso es todo, presidente. Gracias. Perdón, tiene uso de la palabra congresista Ochoa. Presidente, me falta uno, disculpe, presidente. Para terminar. Gracias, congresista González. Siga, congresista Martorell. Con respecto al INAVIF, presidente, autorízase por única vez al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF, del pliego 039, la aprobación de una nueva escala remunerativa, la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. La aprobación de la escala remunerativa se sujeta a lo establecido en el numeral 1 de la cuarta disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo 304/2012 EF. Lo dispuesto en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérase al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Martorell. Tiene el uso de la palabra congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. Luego hay que poner limpio lo que vamos a presentar en sucio. Presidente, por intermedio suyo, sugerir disposiciones complementarias finales. Autorícese a los gobiernos regionales con cargo a los saldos de balance de la fuente, canon, sobrecanon y regalías mineras del presupuesto público 2018 atender el pago de la deuda social de su región. La determinación del monto a desembolsar como pago de la deuda social será materia de evaluación e informe por parte de las oficinas de presupuesto o las que hagan sus veces de los gobiernos regionales y deberá ser aprobado por el Consejo Regional respectivo. La determinación de saldos de balance a usar para el pago de la deuda social deberá ser incluido en el presupuesto institucional para su ejecución respectiva a más tardar el 31 de marzo 2019. Exceptúese otra disposición complementaria, presidente, exceptúese al Ministerio de Educación de lo establecido en el artículo 6 y en el párrafo 9.1 del artículo 9 de la presente ley a efectos de garantizar el incremento remunerativo de auxiliares de educación y personal administrativo de la educación básica. Disposición complementaria, autorícese al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y de su propia unidad ejecutora hasta el monto de 10 millones de soles para el funcionamiento de los centros rurales de formación en alternancia en convenios establecidos desde el Ministerio de Educación. Sobre el pago de planilla continua de pensionistas, autorícese al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestales a nivel funcional programático con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios hasta por la suma de 50 millones de soles para la atención del pago de conceptos remunerativos en la planilla continua de pensionistas del sector magisterial en mérito a las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Asignación presupuestal para profesores de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Autorícese al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios hasta la suma de 8.257.280 soles para la atención del pago de sentencias judiciales de docentes jubilados de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el marco del Decreto Ley 2530. Sobre obra importante en la región Cusco y la Convención, Túnel La Verónica,
Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por única vez a efectuar modificaciones presupuestales durante el año fiscal 2019 para realizar transferencias financieras a favor de organismos funcionales del sector para elaborar el expediente técnico del túnel de la Verónica en la región Cusco. Al Gobierno regional sobre conservación regional, autorícese a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para financiar medidas de reconocimiento de áreas de conservación regional. Sobre promoción de lenguas indígenas y originarias, autorícese al Ministerio de Cultura a efectuar modificaciones presupuestales en el pliego correspondiente para promover el estudio, investigación, preservación y desarrollo de lenguas indígenas u originarias del país. Siguiente, en el Ministerio de Cultura, autorícese durante el año fiscal 2019 al pliego de la Biblioteca Nacional del Perú para realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Cultura en aplicación de lo dispuesto del artículo 21 del reglamento de la ley 28086, Ley de Democratización del Libro y del Fomento de la Lectura. Dichas transferencias financieras se realizan mediante resolución del titular del pliego Biblioteca Nacional del Perú, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga sus veces en dicho pliego. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial del Peruano. La aplicación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Democratización del Libro y la Lectura, captados desde mayo de 2004 hasta el 31 de diciembre del 2018, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Sobre transferencias de recursos para las sociedades de beneficencia. Disposición final. Autorícese excepcionalmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el año fiscal 2019 de manera excepcional a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos locales, provinciales de Huancayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y la Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar el pago de pensiones de los pensionistas del régimen del Decreto de Ley 2530 de las sociedades de beneficencia de Huancayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana. Las modificaciones presupuestales en el nivel institucional autorizadas por el presente disposición se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a propuesta de esta última. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Seguidamente, presidente, por intermedio suyo, una disposición o agregado al artículo 16 sobre transferencias financieras permitidas a entidades públicas durante el presente año fiscal 2019. Autorícese en el presente año fiscal la realización de manera excepcional transferencias financieras que realicen los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el marco del proceso de descentralización como apoyo para el pago de remuneraciones y pensiones. Finalmente, presidente, dos aspectos a destacar. Sumarnos a la solicitud de disposición complementaria presentada por el congresista Velázquez Quezquén respecto a las medidas que deben establecerse en materia de ingresos del personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada que labora en el Ministerio de Educación, y a la disposición complementaria propuesta por el congresista Clemente Flores respecto a la autorización para la realización de transferencias financieras de los gobiernos regionales a favor del Fondo Sierra Azul. Muchas gracias, presidente. Tiene uso la palabra el congresista Quintanilla.